dando inicio a nuestro segundo conversatorio o nuestra segunda conversación. El término conversatorio siempre se escucha raro en España, entonces utilizamos la conversación mejor para que sea más universal. Estamos hablando de bioética aplicada en este caso a la salud digital. Y hoy estamos en una segunda reunión, en una segunda conversación con María Isabel Iñigo y Renato Pino, con quien venimos hablando desde hace un mes justamente. María Isabel es abogada y Renato es un empresario, además en Chile, María Isabel en Argentina. Y hoy contamos con José Miguel Cacho y Priscila Giraldo, quien además nos van a aumentar y a dar su visión respecto al uso de la bioética o a la bioética en realidad, o la importancia de la bioética en aspectos desde lo práctico, desde lo conceptual hasta lo práctico. Y va a estar moderado por Renato y por María Isabel. Les agradezco, ya les dije a Renato y a María Isabel lo que le agradecía. De nuevo, les reitero mi agradecimiento. Y a Priscila y a José Miguel, gracias. Con Priscila queríamos hacer hace rato algo, así que qué bueno que podamos hacerlo esta vez. Y bueno, quedan ustedes en su casa completamente para comenzar a hablar y avanzar en este tema tan... Bueno, qué alegría estar con ustedes, Priscila, José, bueno, Renato, Ismael, Mauricio, todos muy bienvenidos. Es un verdadero placer poder encontrar en este conversatorio, en este encuentro, un espacio para dirimir, para poner en vista posiciones en lo que es este mundo de la transformación digital. Para ello, hoy específicamente se suman a este equipo de deliberación conjunta y colaborativa José Miguel y Priscila. Y Renato, ¿qué se te ocurriría a vos preguntar teniendo en cuenta el desafío que implica para los estados incorporar los capítulos de salud digital como política pública? A ver, Renato, ¿qué pregunta te viene a la cabeza que pudiera ser un disparador para consultar con nuestros expertos? A ver, bueno, antes de todo, agradecer la presencia, un gusto, Priscila, un honor estar aquí con usted, José Miguel también, y bueno, María Isabel, nuevamente aquí en esta instancia. Lo conversamos y lo hemos visto antes, lo conversamos algo la sesión pasada en el conversatorio número 1, y una gran pregunta quizás para iniciar es ¿qué viene hoy día en salud digital y a partir de esta salud digital cambiante, tan itinerante, tan contextual, respecto a bioética en el mundo? Considerando que hoy día tenemos una condición bastante particular. La pandemia nos unió en un mismo problema, cuestión que no es menor, porque nunca antes nos habíamos visto envueltos en que todos estamos tratando de solucionar un mismo problema, desde la vacuna, hablemos, pero hoy día nos vamos a ir a la salud digital, y creo que muchos países, acá en Sudamérica, Uruguay, Chile lo ha intentado hacer, España desde sus distintas divisiones, Alemania, están poniendo aplicaciones, están poniendo tecnologías para traza, para levantamiento de casos activos. ¿Qué hace la pandemia y qué viene post pandemia en materia de bioética? Considerando que antes de esto nadie hubiese hablado de estos temas porque no eran relevantes en teoría. Sí, son muy relevantes, los que estamos desarrollando en el área son muy relevantes, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto de inflexión en base a sus visiones de aquí hacia adelante en materia de bioética? Un poco para comenzar la discusión. Sabemos que hay mucha más profundidad y quizás podemos ir cada vez yéndonos por unas ramas gigantescas, pero ¿cuál es el punto de inflexión a partir de la pandemia en el mundo? Que es, creo, un caso inigual, que no se ha dado jamás en la vida, en nuestra situación de salud digital. ¿Cuál es su visión? Priscila, no sé. Vale, Renato. Bueno, gracias a Mauricio Bonilla por invitarme a participar en este webinar y gracias también a vosotros por formar parte de este elenco de grandes profesionales. Y sin lugar a duda, totalmente de acuerdo con Renato, ¿no? Si algo nos ha traído la COVID-19 ha sido acelerar todo un proceso de implementación de la telemedicina, ¿no? El riesgo a contagios ha dado impulso a un proyecto que estaba destinado a desarrollarse en los próximos años, ¿no? Había un informe de la Organización Mundial de la Salud del 2010 que nos preveía de los posibles riesgos y también de las ventajas de implementar proyectos de telemedicina, ¿no? Y si nos damos cuenta y si leemos el informe a 10 años después, nos encontramos que
mucho de lo que ya nos advertía este informe a nivel mundial para todos los países es lo que nos estamos encontrando ahora, ¿no? Esos riesgos y a la vez también ventajas de tener proyectos de telemedicina en nuestros países y en nuestros sistemas sanitarios, ¿no? Sin lugar a dudas, es nuestro denominador común ahora utilizar la telemedicina para paliar, ¿no?, el riesgo de contagio, ¿no? Por daros algún dato, por ejemplo, en España, los hospitales públicos, el 40% de las consultas presenciales se están haciendo por consulta virtual. O sea, imaginaros el cambio tan brutal y rápido que hemos tenido que hacer en muy pocos meses. Y eso supone que lo hemos tenido que hacer con unas tecnologías y unos instrumentos que a lo mejor no estaban del todo bien desarrollados ni eran eficientes en cuanto a las necesidades de los pacientes y a los requerimientos de los propios profesionales, si estaban preparados o no para desarrollar este modelo de telemedicina, ¿no? Al fin y al cabo es una nueva relación paciente, profesional sanitario y organización sanitaria, y eso conlleva hacer un debate en el que nos vemos inmersos ahora, ¿no? Un debate bioético en saber proveer a los profesionales de herramientas que hagan una adecuada telemedicina, una adecuada consulta a través virtual y que el paciente además reciba una consulta no solamente de calidad, sino cumpliendo los estándares legales y bioéticos, ¿no? A mí, para empezar un debate de estas características, se me vienen a la mente 3 puntos que considero muy importantes. Uno es los criterios a la hora de seleccionar el tipo de consulta, ¿no? Es decir, porque unos pacientes sí son atendidos bajo, por ejemplo, una consulta virtual o un proyecto de telemedicina y no otros, ¿no? ¿Qué criterios utilizamos desde el punto de vista de la organización sanitaria, de los hospitales, de los propios profesionales, para decidir que ese paciente o ese grupo de pacientes serán atendidos mediante consulta virtual o mediante un proyecto de telemedicina, ¿no? Y eso deriva a un segundo punto, las posibles desigualdades en el paciente. Si el paciente está preparado, no está preparado, si realmente son criterios puramente clínicos, es decir, que podemos generar desigualdades a un paciente que está siendo atendido mediante un proyecto de telemedicina consulta virtual. Eso también es un tema a tratar, ¿no? Y finalmente la confidencialidad, la privacidad y la intimidad de toda esa consulta virtual que desarrollemos. Yo creo que son 3 puntos que habría que desarrollar de manera pormenorizada desde el punto de vista bioético y legal y que creo que podría dar pie también a luego desarrollar un poco más el debate, ¿no? Pero yo creo que esos 3 puntos, desde el punto de vista del derecho y de la bioética, son fundamentales a la hora de desarrollar un adecuado proyecto de telemedicina. Doy paso a José Miguel, que lleva introduciendo también la parte más tecnológica. Muchas gracias, Priscila. Gracias, Renato, María Isabel. Un placer estar aquí con vosotros. Yo lo primero que tengo que decir son 2 cosas. Una, que no soy profesional sanitario, con lo cual puedo decir muchas cosas que no tienen mucho sentido, me lo vais a perdonar. Y lo segundo, que como os habéis dado cuenta, yo tuteo, no ni voseo ni usted, con lo cual, pues bueno, pues voy a sentirme un poco, incluso un poquito incómodo, ¿no? Pero también espero que lo comprendáis. Bueno, voy a seguir un poco lo que Renato nos ha adelantado y Priscila, en la cual estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho al respecto de por qué hemos llegado hasta aquí o por qué estamos aquí, desde mi punto de vista, ¿vale? Yo creo que ya teníamos una evolución en las tecnologías, en el entorno sanitario, bastante bien sólidas y bastante bien implementadas. Pero ha habido unos cambios un poquito antes, quizá hará unos 3 o 4 años, en los cuales el concepto de salud digital ha tomado fuerza. Y el concepto de salud digital, para mi opinión, es diferente a lo que serían tecnologías en el entorno sanitario, porque tienen al paciente como una parte esencial de su comunicación y porque están relacionados fuera de los entornos sanitarios. Entonces, ese cambio de tener a un paciente fuera de un entorno sanitario y comunicarme con él, o que las grandes empresas tecnológicas hayan cambiado a base de innovación y a base de mucha cantidad de dinero nuestro modo de vivir, porque somos ya mucho más tecnológicos desde hace 4 o 5 años, eso ha afectado también al entorno sanitario. Pero sí es verdad que la pandemia lo ha acelerado. De repente, algo que iba y que tenía un crecimiento sostenible y que esperábamos que poco a poco pues, se fuera avanzando, nos hemos obligado a cambiar de manera inmediata, como ha dicho Priscila, aumentando, multiplicando por 4, por 10, por 20, hasta por más de 100
la manera de trabajar o las consultas que realizábamos de forma remota, ya sea como videoconsulta o con cualquier otra forma de consulta. Y eso ha provocado también que los mismos sistemas sanitarios, y os hablo desde la perspectiva de España, hayan tenido que modificar su manera de ver la telemedicina. Hace 5 o 6 años la telemedicina, incluso menos, estaba considerada, podemos decirlo así, como una práctica de riesgo hacia el paciente. No había una seguridad respecto a que ese hecho, que es la consulta sanitaria entre el profesional y el paciente, que necesitan tenerle cerca, reconocer al paciente, saber cómo es, pudiera replicarse con telemedicina. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que en el mes de abril aproximadamente, abril-mayo, llevando 2 o 3 meses, aproximadamente 2 de pandemia en España, la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial publicó un documento en el cual llamaba a la telemedicina un acto médico, a la consulta no presencial. Y él mismo decía que aunque había dificultades respecto a qué se tenía que consensuar o no a la profesión médica sobre lo que se debía o lo que no se debía hacer con respecto a las TICs, la normalización, etcétera, etcétera, ellos consideraban que la consulta electrónica ofrecida mediante las nuevas tecnologías era un verdadero acto médico que completaba la atención presencial del médico y que además, pues bueno, tenía una gran importancia por la parte de vigilancia epidemiológica. Ese cambio ha sido brutal. O sea, los propios profesionales sanitarios, y como bien ha dicho Priscila, han estado utilizando mecanismos de comunicación con sus profesionales sin saber muy bien cómo hacerlo, incluso con herramientas con las cuales pues no tenían esa capacidad, ¿no? Con lo cual ahora mismo, para acabar ya esto que se me ha quedado un poco largo, lo que quería deciros es que para mí el gran desafío que tenemos ahora mismo es que todo lo que tiene que ver con la ética de la tecnología lo estamos aprendiendo al mismo tiempo que lo estamos poniendo en marcha en el entorno sanitario. Y eso es muy difícil, tiene sus riesgos, pero también tiene sus ventajas. Qué interesante, qué interesante, y creo que en Chile también ha pasado otro tanto. Podemos explicar en paralelo con Argentina que este hecho social de pandemia, como dicen muy bien José y Priscila, ha acelerado unos tiempos. También desde lo deontológico, porque es una sociedad deontológica la que se expide y te dice, mirá, esto es un acto médico, o sea, lo está llevando a la misma alianza médico-paciente, y ahí entramos en ese dinamismo. Esta es una pregunta que se me ocurre. ¿Qué lugar creen que les dio, si supiéramos que existe un top 5 de lugares, en la agenda de gobierno a la transformación digital, digamos, de su país, a la transformación digital como hecho que implica a evaluar todos los determinantes que condicionan una acción, un acto médico beneficente? ¿Qué tengo yo de infraestructura, de políticas y de todo para llevar a cabo esta nueva dimensión digital? Y empezamos con Priscila. Le voy a hacer un alcance siguiente. ¿Qué tiene que pasar después a nivel global para que eso se dé? Porque esto no va a ser un tema de países. Esto tiene que ser Es más mundial. allá de un solo territorio, ¿sí? Porque si hablamos de interconectividad de salud digital, es global. Entonces, a mi juicio, no sé cómo viene a usted, pero a mi juicio, esto debiera tener un acuerdo, y ahí entra la ética particularmente, porque sale del marco regulatorio, y vamos a, quizá, y se las dejo ahí, yo también tuve formación de derecho, estaremos hablando de tratados internacionales, ampliaremos a ese nivel la ética y la evaluación tecnológica sanitaria. Ahí, se las dejamos. Ahí que no es fácil. Bueno, efectivamente, como dice José Miguel, la Organización Colegial Médica, por ejemplo, en España, elevó el acto clínico entendido como el presencial al mismo nivel que la teleconsulta, es decir, la teleconsulta se considera un acto clínico, ¿no? Y cuando lo elevas al mismo nivel, eso supone que ambos tipos de consultas o atenciones deben requerir los mismos elementos, tanto de privacidad, de confidencialidad y de buena praxis sanitaria. Entonces, quiere decir que nosotros en España, por ejemplo, no tenemos una regulación ni nacional ni autonómica que normativice la telemedicina. Pero es verdad que, por ejemplo, este informe que yo les hago referencia en el 2010 de la Organización Mundial de la Salud sí que
sí que ponía en entredicho la necesidad de algún tipo de regulación mundial en cuanto a la telemedicina, ¿no? Por los riesgos que podría llevar la posible ciberseguridad, ¿no? Pero es verdad que ese debate, y lo hemos tenido hace poco a nivel de colegios médicos y colegios de abogados, si era necesario regularlo o no, si nosotros ya elevamos la telemedicina a ese acto clínico, como la presencialidad, y preservamos esos elementos de privacidad, de confidencialidad, de buena praxis sanitaria, que es el punto más complicado de revisar y de llevar a la práctica, ¿no? por supervisar cómo se realiza, no requeriría de una regulación, pero es verdad que hay otros países que especifican que sí quieren regularlo, ¿no? Y en ese sentido, pues queda la libre elección de cada país. Efectivamente, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud nos podría ayudar y podría sentar criterios comunes a que el resto de los países se establezca una telemedicina adecuada a los principios bioéticos y que garantice, como digo, esta buena praxis sanitaria, ¿no? En este sentido, hay mucho trabajo que hacer, porque es verdad que lo que comentaba el compañero, hemos tenido que implementar telemedicina o consultas virtuales a un ritmo muy acelerado y sin haber hecho ese pensamiento y reflexión sobre cómo lo queríamos realizar, es decir, lo hemos hecho a marchas forzadas y eso también se nota en el profesional y también se nota en el paciente. Cuando nosotros preguntamos ahora al profesional, nosotros estamos preguntando ahora a nuestros profesionales cómo están viviendo la telemedicina y la teleconsulta, pues efectivamente hay elementos que hay que corregir y que hay que mejorar. Igualmente lo estamos haciendo con pacientes, ¿no? Ahora, por ejemplo, a fecha de hoy, llevamos más de 1000 pacientes encuestados preguntándole cómo están viviendo la consulta virtual, ¿no? Si realmente se adecua a sus necesidades, ¿no? A lo que realmente requería una consulta presencial. Y es aquí donde, por ejemplo, surgen cuestiones del tipo que haya pacientes que indiquen que se sienten de segunda categoría porque están siendo atendidos por consulta virtual y no por la consulta presencial. Y es aquí donde iba un poco con los criterios, ¿no? Tenemos que dotar de criterios bioéticos al profesional y a las propias organizaciones a la hora de establecer cuándo un paciente o un grupo de pacientes deben ser atendidos por telematía, o sea, por parte telemática o virtual, y cuándo no, ¿no? Y ahí no solamente tiene que prevalecer un criterio de evitar la propagación de la pandemia, que es un criterio puramente salubrista, sino también tiene que haber criterios de educación del paciente, de idioma, de su ubicación geográfica, de su capacidad física y mental, de su edad, si el paciente está preparado para ser atendido mediante estos instrumentos, ¿no? ¿Todas las consultas presenciales o toda la atención debe ser telemática? No. Habrá asistencias que deben ser mediante telemática y habrá asistencias que deberán seguir siendo presenciales. La pandemia nos obliga a forzar el número de consultas virtuales para evitar la propagación. Pero una vez pase la COVID-19, yo espero que haya unos criterios objetivos que valoren y que adecúen cuando es una consulta virtual o cuando son consultas telemáticas, un proyecto de telemedicina. Y aquí también hay que prevalecer, como digo, estos criterios más bioticistas, ¿no? Más que el puramente salubrista, ¿no? El del riesgo de contagio, ¿no? Si nos quedamos solamente con el salubrista, nos estamos encontrando con desigualdades en los pacientes que están siendo atendidos por vía consulta virtual y que no tienen ese nivel de adherencia que podrían tener en la visita presencial, ¿no? Yo tengo algunos casos de conflictos que ya nos encontramos en los hospitales y que intentamos gestionar, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ana, ¿no? Es una paciente que se le cita por consulta virtual, se le avisa que en horario de tarde su doctora le llamaría para hacer seguimiento de la enfermedad. Sin embargo, son las 11 de la mañana, su doctora tiene un nivel muy elevado de consulta, una presión asistencial importante, y recibe la llamada de su doctora mientras está haciendo su trabajo, mientras que está en un aula, atendiendo a alumnos, ¿no? Ana, en este sentido, la paciente decide coger la llamada y atender a su médico porque tiene miedo a perder esa consulta virtual, porque sabe lo que cuesta y la lista de espera que hay, ¿no? Y en cambio estamos atendiendo estamos forzando al paciente a atender una llamada, una consulta, privándole de su intimidad, de su confidencialidad, simplemente por el hecho de tener esa consulta, de esa atención médica, ¿no? Eso es una de las casuísticas que nos encontramos. Entonces, yo creo que aquí es cuando tenemos que, una vez pasada la pandemia, ahora es muy difícil gestionar criterios objetivos, pero sí hubo un momento para reflexionarlo, pero de sentar esos criterios bioticistas que nos sirvan para preservar la autonomía, preservar la intimidad, la confidencialidad de los datos, cómo vamos a transferir la información a través de la red, a través de Internet, y cómo vamos a garantizar que esa privacidad se consigue tanto en la vía presencial como en la vía telemática o la vía virtual, ¿no? En ese sentido, yo creo que son retos importantes a seguir trabajando. Gracias, Priscila. Y vos, José, ¿qué agregarías a esto que nos comenta Priscila?
Yo siguiendo un poco el planteamiento que ha hecho Renato de universalizar, por así decir, la problemática, yo creo que lo que se está haciendo son creando esa serie de guías o de normativas, por llamarlo de alguna forma, que se hacen a nivel nacional o a nivel comunitario. En la Unión Europea se está haciendo. En Latinoamérica creo que también ha habido algunos documentos que han estado generando debates sobre temas bioéticos y lo están haciendo aplicando, yo diría que más fuerza sobre los temas tecnológicos. Yo creo que lo que realmente nos está, independientemente de lo que ha hecho Priscila, que estoy muy de acuerdo que hay unos temas de trato personal o de comportamiento hacia las personas o de ver cuál es la particularidad que tiene cada una de las personas a la hora de acogerse a alguna tecnología o de utilizar esa tecnología, que luego lo podremos hablar, las dificultades que también tienen algunas personas en concreto o algunos sectores en concretos de población de acceder a ciertas capacidades tecnológicas. Pero lo que estoy viendo es que los países lo que están tratando es de poner como una especie de red de contención hacia el uso desmesurado de la tecnología, el uso de que no haya una gran capacidad de poder examinar bien cómo se está realizando o cómo se está poniendo en práctica esa tecnología. Quizá en algunos sectores es menos importante, pero claro, en el sector sanitario, en el sector de salud, el hecho de saber que estamos trabajando con datos fiables o que los algoritmos tienen algún rigor a la hora de realizarlo o que los modelos sobre los que se construyen o que construyen esos algoritmos tienen una validación, es muy importante. Entonces, yo creo que se están haciendo esfuerzos desde ese punto de vista. Sin querer personalizar demasiado, en Europa sí estamos tratando de crear una serie de normativas que nos ayuden, además dentro de un espacio global europeo. Hay unos proyectos de compartición de datos, de historia clínica y de temas de receta, de receta electrónica de medicamento, de interoperabilidad, porque la opción o el planteamiento que tiene a nivel europeo es que compartiendo esos datos vamos a ser mejores a la hora de poder tener o cuidar mejor la salud por medios tecnológicos. Y esa yo creo que es una visión que a nivel de Estado y a nivel de grandes continentes o de grandes organizaciones se está realizando. Y me parece que es oportuno que sobre ese modelo o sobre esas ideas de tecnología se apliquen cuestiones éticas o bioéticas, ya que aprovechamos para plantear, pues como está haciendo España, que está creando o que va a crear unos nuevos programas de inteligencia artificial o unas nuevas políticas alrededor de ello, pues a un nivel un poquito más superior, pues se está elaborando una carta de derechos digitales. Entonces, sobre esas cartas o sobre esos derechos o sobre esos estudios de tecnología, yo creo que es donde se puede aplicar, se puede añadir todos esos componentes éticos y bioéticos de estas tecnologías. Es mi opinión. Genial. Renato, te saco un minuto de tu rol de moderador, de comoderador, para hacerte una pregunta. Vos viste que lo que nos están costando José y Priscila en forma muy clara y con mucha lucidez, pero fundamentalmente clara para los que no residimos en España puntualmente, es que a pesar de que el hecho social es similar, el modo de los tipos de Estado hace que la mirada y el abordaje sea distinto. A mí siempre me impactó, Renato, cuando vos contaste la experiencia de Chile, lo dificultoso que es poder llegar a conseguir la consulta médica. A ver, que también, en definitiva, fue lo que hizo nacer un poco el proyecto SNAP. ¿Por qué no le contás, aunque sea un poco, tanto a Priscila como a José y al resto que nos interesa mucho? Porque es un verdadero ejemplo también
de acceso, no de acceso en cuanto a cobertura, que llamamos nosotros en sanitarismo, sino en esto que explicaba Priscila, cuando un paciente se dice, yo me siento de segunda, decía recién, o también lo perfeccionaba José cuando te hablaba hasta de los algoritmos, que sería un nivel ya de exquisitez, de haber avanzado en esa alianza médico-paciente. Contanos qué pasa, Renato, en Chile cuando no podés llegar a esa alianza médico-paciente porque no tenés turno. Sí, esto está fuera del... Pero entiendo para dónde va, porque hay un tema importante ahí, que es como dijo Priscila, que no hace mucho sentido, es que los modelos sanitarios, y creo que a todos nos ha pasado, quizás acá en Sudamérica pasa un poco más, es que no están diseñados desde la vista del paciente, ¿cierto? Y la tecnología es lo que nos ha permitido es relevar esa condición del paciente, ponerla al centro de manera efectiva y hacerlo partícipe de la acción médica, como decía hace un momento. ¿Sí? Es colaborador, no es, ¿cierto? Ya salimos de esa época tan, ¿cómo se llama?, paternalista, ¿sí? Donde tenemos un paciente mucho más activo y por ende también está mucho más empoderado respecto al, no sé si me gusta mucho el concepto empoderado, pero sí está más informado respecto a cómo utilizar sus datos y para qué son. Nosotros en Snap, y haciendo un poco de alusión a lo que dice María Isabel, creamos una aplicación, una plataforma de tecnología que es un ecosistema de múltiples servicios de salud, entre ellos uno el acceso ambulatorio, a atención ambulatoria, sea de teleconsulta o de atención física, un poco con lo que hablábamos hace un momento, es decir, cómo hacemos que la tecnología se vuelque hacia el paciente diga, yo quiero atenderme cuanto antes, ¿sí? Y quiero atenderme en donde yo califico si es que esto es de calidad, no es que de calidad, y el sistema funcione para atraerme en base a mi decisión como paciente. Entonces creamos una red tecnológica donde, para explicarlo muy en simple, las agendas de los centros médicos, tanto ambulatorios físicos, presenciales, como las de teleconsulta, se conectan y el paciente reserva una hora, pero además acelera la atención en esta red. ¿Qué quiere decir esto? Si hay atención próxima, cuanto antes me notifique y me dice, Renato, hay una nueva atención, no tienes por qué esperar, hay una nueva atención, es muy similar a la que tienes, ya sea, puede ser con el mismo prestador u otro, y te acelera la atención. Esto uno dice, sí, una especie de Amazon, Uber, ¿cierto? Y otras aplicaciones, sí, pero tiene otra lógica, que es dar vuelta al modelo, en el sentido de decir, ponemos todo en función del paciente, y yo prestador, que acá nosotros en Chile tenemos un sistema mixto entre salud pública y salud privada, que se mueve libre, es decir, personas que se pueden mover dentro de la red privada de manera libre, ponen atención a decir, quiero yo, prestador, llegar a todos los pacientes posibles de la mejor manera posible con una propuesta de valor transparente. ¿Sí? Es decir, esta es mi propuesta de valor y el paciente a su vez toma una decisión en función de eso. Entonces, lo que habla María Isabel, yo ya sé que va para allá, es decir, cómo, ¿cierto? Desde la perspectiva de la tecnología, transparentamos y hacemos una buena tecnología en función del paciente, ¿sí? Y creo que para allá también va, y un poco mi pregunta inicial también apuntaba a eso, es decir, ¿cuánto también, a partir de estos acuerdos globales o universales, incorporamos estas evaluaciones de tecnología sanitaria para que den fe de que estas tecnologías apuntan hacia a una buena tecnología, a un buen algoritmo, como María Isabel habla en sus ponencias, ¿cierto? Cómo diseñamos en función del paciente tecnologías, cómo volcamos tecnologías al paciente sin sentir de que uno pierde u otro gana. No sé si me explico. No sé si para allá iba María Isabel, no quiero ser más autoperfecto. Es clarísimo. Y si hiciéramos un ping-pong de preguntas, por ejemplo, empezando por vos, Priscila, queremos tomar al máximo de la abogada, queremos tomar al máximo. Recién nos explicaste muy bien salud digital como, no vehiculizando a la persona, con todos los principios bioéticos. Ahora yo te digo, ¿para quién? Y después que vos respondas, saltamos a José, para que también nos diga, ¿cómo? Ya lo contestaron antes, ¿para quién? ¿Para quién sería esta salud digital y de alguna manera el alcance bioético que tiene? Sí, me parece muy interesante lo que ha propuesto Renato, porque efectivamente, por ejemplo, una de las cosas positivas de esta COVID-19, si es que tiene algo positivo, es, por ejemplo, una mujer embarazada en un centro hospitalario, antes tenía que hacer los seguimientos y los controles de manera física y presencial, y ahora hace su seguimiento telemático por el embarazo, y solamente acude al hospital para el momento del parto. Y eso las mujeres lo ven como un éxito.
del propio centro hospitalario. Para estas mujeres podría ser la telemedicina, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas se ahorran, ¿no? Por decirlo así, ese desplazamiento, se sienten acompañadas por su matrona, por su enfermera, que en este caso lo lideran enfermeras, ¿no? Que la hemos incorporado a todo el proyecto de telemedicina, y estas propias enfermeras lideran todo el proceso de seguimiento de un proceso que finalmente acaba con un parto, ¿no? Pues son unas grandes candidatas, porque ellas mismas no solamente han participado en ese seguimiento telemático, sino que han co-creado el proyecto. Ellas mismas se han sentado antes de crearlo con las propias comadronas, con las propias llevadoras que decimos en Cataluña, y ellas han decidido cómo quieren que sea su seguimiento del embarazo telemático para evitarse y ahorrarse esas visitas presenciales que tenían antes de ir anteriormente y que le impidían de ejercer su puesto de trabajo o de cuidar de otros hijos. Por lo tanto, son un perfil y una población diana de este seguimiento, ¿no? Otra población diana que también es muy agradecida con la parte telemática son las enfermedades crónicas. Un paciente diabético que su endocrino le revisa la analítica y todos los valores de manera telemática y que no tiene que acudir al centro, que su endocrino le consulta qué le ha pasado y cómo van las glicemias y cómo va la medicación, o le tiene que transferir receta médica, ¿no? También es un paciente que anhela y que ve bien recibida la parte telemática, ¿no? En ese sentido, son pacientes que cuando nuestra ley de autonomía, nuestra ley la española de autonomía, respeta su derecho a tener una consulta que se adecúa no solamente a una buena praxis, sino a las necesidades que tengan esos pacientes, ¿no? Ahora bien, nos encontramos con una paciente oncológica que necesita ver a su oncóloga y necesita ver los resultados de sus pruebas y no puede recibir una mala noticia o un proceso agravatorio de su enfermedad por vía telefónica o por vía telemática. Claro. Necesita el presencialismo, necesita un contacto más humano, necesita que sus necesidades son esas, sus necesidades las expresa así, ¿no? No todo el paciente oncológico puede ser atendido bajo visita telemática, necesita ese acompañamiento, ese soporte y ese bienestar emocional que también está dentro de sus derechos como paciente. Entonces, por eso me parecía muy importante empezar este webinar, cuando yo empezaba mi intervención, hablando de qué criterios le vamos a dar a los profesionales y a las profesionales sanitarias para decidir que esto va a ser consulta telemática o no lo va a ser. Y en esos criterios no solamente puede haber criterio clínico, también tiene ese criterio social, criterio de bienestar emocional y criterios también demográficos, ¿no? Es decir, también la edad del paciente. Tenemos pacientes mayores que se desenvuelven perfectamente con las nuevas tecnologías y tenemos otros que no, que necesitan un cuidador que presencie la consulta telemática. Con lo cual hay que adecuar la consulta a las necesidades de los pacientes y es lo que la legislación, no solamente nacional, sino también mundial, nos obliga a realizar, ¿no? Por lo tanto, todo proyecto de consulta telemática debe llevar anexado las necesidades del paciente, ¿no? Yo creo que ya es hora de huir de ese paternalismo del que hablábamos al inicio y de trabajar con el paciente, pero no sin el paciente, y hacerle involucrarle en las decisiones que tomamos, cómo desea que sea esa consulta asistencial, si quiere que sea telemática, o si quiere que sea consulta presencial, o si quiere entrar en un proyecto de atención de telemedicina, un proyecto de mayor envergadura. Qué interesante, cómo la verdadera autonomía se basa en esto de la libertad, responsabilidad juntas, ¿no? Para que sea verdadera. Corresponsabilidad, exacto. Corresponsabilidad para sellar la alianza. Claro, Así es. hablamos de empoderar al paciente, pero para empoderarle hay que escucharle. Y no todos los pacientes pueden ser atendidos o necesitan ser atendidos en una consulta telemática. Hay pacientes que necesitan el contacto presencial. Hay pacientes que necesitan ver a su médico y sentirle cerca y poder expresarle sus dudas, ¿no? José, contanos ahora tu mirada, que mucho nos interesa. Cuando estamos diseñando aplicaciones o servicios digitales, durante muchos años lo hemos hecho los tecnólogos, única y exclusivamente. Y el siguiente cambio que hubo, o la siguiente modificación de ese comportamiento, que lo único que hacía era crear unas aplicaciones o unos servicios para profesionales sanitarios sin contar con ellos, fue que entraran los profesionales sanitarios. Y igual que dice Priscila, vamos a contar con el paciente, yo también contaría con los profesionales sanitarios para muchos de ellos, de los proyectos tecnológicos. De hecho, creo que es imprescindible tener en cuenta tanto a los profesionales como a los pacientes, porque la tecnología la van a utilizar ellos. No los técnicos, ni los tecnólogos, ni los gestores, ni los políticos, la van a utilizar ellos. Con lo cual,
Eso sí, bajo una serie de orientaciones tecnológicas, en las cuales me quiero fijar solo en una, y ahora contesto a tu pregunta, María Isabel, y es que en nuestro Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo, lo que nos está exigiendo es que tengamos una protección de datos desde el mismo diseño de nuestras aplicaciones informáticas, ¿vale? Y eso es fundamental, porque si incluimos la seguridad y la privacidad de los datos en el mismo momento que estamos diseñando los tecnólogos junto con profesionales y pacientes, y si al mismo tiempo les estamos comunicando a los pacientes que esa seguridad va a estar ahí presente, yo creo que quitamos una barrera y que puede ser esa, no solo aquella como bien dice Priscila, de que haya pacientes que no necesiten o que no quieran, o que realmente no les apetezca una teleconsulta, están en su derecho a realizarlo, sino aquellos que sí pueden beneficiarse de ellas, en entornos rurales, personas mayores, que les cuesta un desplazamiento hacia un centro de salud y que pueden solventar esa consulta médica rutinaria, que puede que solo sea una visita, con una teleconsulta o con una videoconsulta. Entonces, yo creo, contestando ahora ya sí a tu pregunta, yo creo que para todos tiene que ser la salud digital. Va a haber un porcentaje de población a la cual no vamos a poder llegar. O bien, como dice Priscila, porque no quieren, o bien porque nuestros sistemas no están diseñados para ellos, como pueden ser personas muy mayores o incluso personas que por su capacidad económica o por su estatus social no van a poder llegar a tener y a disponer de esos servicios. Y lo que tendríamos que hacer sería que ese gap fuera el mínimo posible. Cuantos menos personas, mejor. Y si esas personas las pudiéramos potenciar, porque la tecnología siempre se ha dicho que lo que hace es acerca, ¿no? Y la sanidad lo que tiene que hacer es ser lo más universal posible, lo más integradora posible. No puede ser que la tecnología sea lo contrario, separe o que no sea capaz de llegar hasta donde tiene que llegar. Esa potencia de universalidad la tenemos que conseguir. Y si no la podemos conseguir directamente, al menos pues que la universalidad en los servicios de salud podamos llevarlo de modo presencial o de cualquier otro modo. Hay proyectos muy interesantes con cuidadores, con grupos de comunidad que se acercan a esas personas que no pueden acceder por medios económicos o por medios tecnológicos o sencillamente por deficiencia auditiva o por deficiencia visual y no pueden trabajarlo ahí y ayudarles a ellos. Con lo cual, también la comunidad es interesante. O sea que yo creo que en principio tendríamos que hacerlo a todos y bajo un paraguas que fuera el de la privacidad y el de la seguridad en el acceso y en todos los datos de los pacientes. Bueno, interesantísimo. Renato, ¿qué se te ocurre que quisieras, a mí se me ocurren tantas, pero preguntas para hacerle a Priscila y a José, que no se pueden ir de acá sin respondernos a todos? Yo creo que hoy día una pregunta que es a lo mejor un poco repetida, pero es importante decir, que respecto al tema de cómo abordamos también aspectos de la inteligencia artificial hoy día en materia de desarrollo de tecnología, ¿cierto? La inteligencia artificial claramente hay muchos mitos o bulos, como dicen en España, ¿cierto? Sobre cuánto se habla de la inteligencia artificial como si fuera a reemplazar el acto médico propiamente tal. Nosotros, muchos que estamos haciendo esto, yo también hago clases de salud digital, decimos, no es un acto lineal el acto clínico, por tanto es muy difícil, ¿cierto? Que la inteligencia artificial reemplace al médico, sin perjuicio de eso, sí lo va a apoyar y va a extender. Por eso a mí particularmente, no sé cómo opinan ustedes, pero a mí particularmente me gusta mucho un concepto de la inteligencia más que artificial o inteligencia aumentada, ¿cierto? Porque hace capaz, ¿cierto? Tanto al paciente como a todo el entorno respecto al alcance de la salud. Pero mi pregunta es, ¿cómo ven de aquí a 5 años, el dilema respecto al uso de la data, ¿cierto? A la conciencia del uso de la data y, y la explotación, llamémoslo así, por muy duro que suene, de dicha data en función a las declaraciones éticas
que están haciendo las empresas de aquí a 5 años. ¿A quién me refiero? Hoy tenemos la entrada de los Big Tech, ¿cierto? Google, Amazon, ¿cierto? Fuerte en materia tecnológica. ¿Cómo vemos esto? Si es un riesgo, no es un riesgo, hacia dónde apuntamos, y principalmente en lo que es materia de inteligencia artificial. ¿Cuál es su visión respecto a los resguardos? ¿Cuál es la conciencia de las sociedades, y hablando desde la globalidad, las tecnologías, perdón, los estados, cómo deben hacer punto a esto? Porque no podemos dejarlo al crecimiento espontáneo, creo yo, pero hay que hacer alguna acción. Y va a salir necesariamente desde lo ético y no desde lo regulatorio, ¿cierto? Y cómo declaramos las startups que estamos en nuestro compromiso hacia ello. ¿Cuál es su visión mezclando estos conceptos? Inteligencia artificial, 5 años más. Entrada de la PIG, ¿cierto? Que no es menor, ¿cierto? Porque estamos hablando que hoy día Google ha comprado 3, 4, 5 empresas que manejan data, por lo menos, ¿cierto? Hasta antes del... Había tenido un ingreso fallido en 2008, hoy día lo hizo hace 2, 3 años, está entrando fuerte, el mismo Amazon, ¿para qué hablar con el tema de PillPack? ¿Cierto? Entonces, hay un tema y la pandemia nuevamente nos provoca. ¿Cuál es? Metemos esto en una juguera, como decimos acá en Chile, donde mezclamos. ¿Cuál es su visión de aquí a 5 años respecto a estos temas? Bueno, pues efectivamente es imparable. Quiero decir, si antes de la pandemia teníamos duda de que el Big Data y que toda la gestión de los datos y los riesgos que conllevaba y las resistencias que había por parte de los colegios profesionales, asistenciales, ¿no? Que comentaba antes José Miguel, pues esas resistencias ya no están. Ya no están porque la pandemia ha forzado que los propios profesionales asistenciales tengan que utilizar herramientas digitales para atender pacientes. Entonces, cierta resistencia se ha vencido, ¿no? La gestión de datos y la utilización de los datos, al fin y al cabo, tiene que tener un marco regulatorio en el que nos indique qué uso se va a hacer de ese dato, cómo se va a usar ese dato y para qué se va a usar ese dato, ¿no? O sea, que al fin y al cabo tiene que tener un principio y un final. Y eso tiene que conocer no solamente el usuario desde el punto de vista del profesional, sino también el usuario como propietario de los propios datos suyos, sus datos de salud, ¿no? Tengo una pregunta Tú... sobre la marcha. Disculpa, ¿tú Sí, sí. crees, cuál es tu visión desde el punto de vista del derecho? ¿Cierto? Aquí, insisto, también tengo la suerte de haber estudiado derecho, no me titulé, pero egresé. Pero nosotros, cuando nos vamos a lo positivo, ¿cierto? Nos vamos a lo escrito, a explicar el concepto, ¿cierto? Yeah. Sí, sí, Y cuando sí, vamos sí. a lo natural, al derecho natural, ¿crees que acá, en materia de ética de datos, a propósito de esta velocidad, esta masividad de volumen de data, de volumen de captura, de volumen de entrada de estos grandes que manejan además otra data circundante que mezclada con salud es un monstruo, ¿crees que también pasa por un tema declarativo de parte de las startups, de los estados y de esta evaluación tecnológica previa? Porque no vamos a poder regularlos a propósito de la velocidad. El derecho siempre va detrás del acto humano, Sí. por lo tanto es imposible antecedernos a eso. ¿Cuál es tu visión al respecto en esa? Disculpa que te interrumpí, pero me metí en ese punto particular. No, es perfecto, porque así lo vamos matizando y es un debate, o sea que efectivamente tienes toda la razón, el derecho al final siempre va un paso atrás a lo que el avance tecnológico va desarrollando, ¿no? De hecho, en bufetes de abogados ya utilizamos el machine learning o utilizamos otras herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Para analizar sentencias, para ver el pronunciamiento del juez, que se prevé, es decir, que ya estamos en esos modelos predictivos, ¿no? Pero efectivamente, en este sentido, cuando nos ha pasado en otras ocasiones en las que el derecho, como decía, o en este caso el derecho sanitario iba más atrás, nos hemos encontrado sentencias de judiciales a nivel incluso nacional, incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las que han dictado dictámenes y resoluciones que iban en contra de un uso de datos en los que, aunque no hubiera una regulación, pero siempre hay unos principios del derecho que hay que preservar. Es decir, aunque no hay una regulación específica del uso de ese dato, siempre hay unos principios naturales y básicos a los cuales el derecho o las ramas del derecho se remiten, ¿no? Y es aquí donde a veces si el juez, ante una falta de regulación específica, tiene que remitirse a los principios propios de la propia democracia y del propio Estado en el que regula una determinada casuística o servicio, ¿no? En ese sentido, yo creo firmemente que requerirá una regulación por el uso, por lo que te comentaba anteriormente,
de tener un principio de hacia dónde va ese dato, cómo se gestiona y qué finalidades tendrá, no solamente por el propio usuario, porque ahí ya hay legislación que lo especifica, sobre todo a nivel nacional en España, a nivel europeo, sino que también es el uso mercantilista que se puede dar por empresas privadas de esa información, ¿no? Que es una información que puede ser, imagínate, pues en publicidad, como ya lo estamos viendo en otro tipo de mercados, ¿no? En Google, en Amazon, nos vemos como el mercado de los datos favorece una serie de modelos de negocio. En ese sentido, también puede haber unos modelos de negocio en sanidad y en salud, ¿no? O sea, no solamente hay unos criterios en la parte micro, el propio profesional que a pie está introduciendo los datos en una historia clínica, sino también la explotación de esos datos a nivel meso, la propia organización, cómo elabora modelos de trabajo hacia el paciente y lo que necesita, sino a nivel macro. Es decir, el consumo de ese dato, cuáles son las necesidades del ciudadano, de esa población, ¿no? Son requerimientos y son información que nos sirve también para implementar nuevos modelos de trabajo, ¿no? O sea, la obesidad, las enfermedades crónicas, cómo la población emerge hacia un perfil de paciente diferenciado. Eso nos dan los datos y esos datos al final nos beneficia para introducir nuevas formas de trabajar. O sea, que al final tenemos que ver como una parte positiva, pero siempre y cuando dentro de un marco regulatorio, ¿no? Y que no exceda del uso mercantilista de otras empresas, que tengan otros usos y otras finalidades diferentes al que puede tener puramente sanitario, que es satisfacer las necesidades de un paciente. Bien, José Miguel. clarísimo. José. Completamente de acuerdo con Priscila. De hecho, yo creo que la legislación y la regulación hace más de lo que, quiero decir, permite hacer más de lo que ahora mismo se está haciendo. Y uno de los temas conflictivos ha habido con las apps de contact tracing, que si una cosa, que si otra tal. Bueno, han tenido que salir unas cuantas notas, por lo menos aquí en España, para aclarar que sí, que la regulación lo permite, que no hace falta, no se está saltando la ley ni nada por el estilo. Pero bueno, no soy experto en ello y yo lo que sí he leído por ahí y me ha parecido interesante es que toda esa ética de los datos debe ser una ética, he leído, de derechos humanos. Y creo que estoy muy a favor de esa sentencia. Creo que la legislación puede ayudar, pero también, contestando un poco lo que me ha dicho Renato de qué es lo que va a pasar con todas esas grandes multinacionales, el FAGAM y demás que van ahí, la respuesta es no lo sé. Y es una respuesta que es que me da mucho miedo porque no lo sé. O sea, yo tengo una idea bastante clara de que ahora mismo, y todos la tenemos, los que más saben de inteligencia artificial y de gestión de datos son las 4 grandes empresas que tienen todos los datos del mundo, prácticamente. Tienen todo, absolutamente todo. Entonces, vamos a poder conseguir en un marco regulatorio que ellos hagan un uso no solo legal, sino ético de esos datos. Pues mi respuesta es no lo sé. Creo que hay intención por parte de algunas de ellas, sobre todo de dos, de otras igual no tanto, me fío un poco menos, no por lo menos por lo que están diciendo, tampoco voy a decir aquí los nombres, pero bueno, ya nos lo imaginamos todos, ¿no? Pero que el problema que tenemos es que realmente va a ser muy difícil legislar, por ejemplo, sabéis que en inteligencia artificial es muy importante etiquetar un dato, una imagen, ¿no? Para poder después, exacto, el tagueo. Bueno, yo no me imagino una ley que diga quién tiene que taguearlo y cómo. Y eso es fundamental para que después el algoritmo pueda funcionar bien o no. O de dónde van a provenir unos datos u otros. Sabemos que, por ejemplo, para imágenes médicas, creo que el 75% o el 80% de los datos de imágenes médicas son de Norteamérica, Europa y demás. Claro, eso te lo llevas a ese algoritmo, lo llevas a Latinoamérica y probablemente no funcione. No, probablemente no, seguro no de esa misma calidad, ¿vale? Entonces, yo no sé hasta qué punto todo eso que entra dentro de una evaluación de tecnologías o de una evaluación ética de tecnologías se va a poder hacer a través de una legislación. Ojalá sea así y creo que es como debe hacerse. Y también creo que una parte muy importante de todo ello va a ser informar a profesionales y a pacientes sobre
qué se está haciendo con los datos, cómo se puede hacer con los datos y cuál es el valor que tienen esos datos. Porque eso va a crear, espero, una especie de presión o una especie de, digamos, amenaza, entre comillas, ¿no? De, ojo, que yo sé que los datos que tenéis pueden ser mal, pero pueden provocar algo mal, no solo para mí, sino para mucha más gente. O sea, que por favor, esas empresas, pues, que hagan un uso un poquito más ético, si es posible, de los datos. Pero bueno, hasta ahí, no me atrevo a decir mucho más. Qué interesante, porque si hay dos campos muy interesantes, son todas las ciencias ómicas y diagnóstico por imágenes, y recomendarle también a los que están escuchando este webinar, este espacio de diálogo, que las dos sociedades, la del RESNA y la Sociedad Europea de Radiología, han redactado un consenso justamente para poner 8 principios éticos vinculados al uso y al tagueo que vos haces referencia, José, porque, a ver, el armado se nutre de datos que son netamente sanitarios, los datos biométricos de los pacientes son el combustible, digamos, más los otros macrodatos que provienen. Y todo esto cargado en un documento altamente sensible, como decía al inicio Priscila, que es la historia clínica electrónica, el archivo que contiene, digamos, esta cuestión íntima del paciente, pero en la hora de una pandemia se transforma en un algo público y ahí empieza el conflicto entre criterios de justicia que consideran a esto de, digamos, una pandemia o un hecho social o inclusive el mismo dato para construir una tecnología, y ahí sí entra la evaluación de tecnologías sanitarias, que no compite con las tecnologías de información y comunicación. Es muy interesante esto porque los debates que por lo general presentan conflictos son estos, los de la confidencialidad o ¿por qué comunicarme no? Si una tecnología es comunicación. No, comunicarte en ocasión de salud tiene unas ciertas contingencias. Por eso nosotros evaluamos esto desde esta doble mirada, ¿no? Bioética, biojurídica, y desde el hecho mismo que vos explicabas y que explicó también muy bien Renato, pero vos, José, nos ilustrabas, o vos, Priscila, con el mismo caso que trajiste de la embarazada. Y yo tengo una pregunta que es terrible y que surgió a raíz de 8 principios que se están redactando ahora en la Pan American Health Association, todavía está en borrador, para transformación en salud digital. ¿Qué pasa con la ancianidad? ¿Qué pasa con esto de la literacidad o del analfabetismo digital? Si alguno de ustedes quiere decir algo amable al respecto. Claro, es que ahora hablamos más de alfabetización digital o la brecha digital, cómo parar la brecha digital, ¿no? Es decir, como lo que comentábamos anteriormente, ¿no? La tipología de pacientes acceder a las consultas, ¿no? O el propio paciente que ya puede acceder al resultado de una analítica, cómo la interpreta, ¿no? O sea, a veces al paciente hemos encontrado casos de que al paciente le llega la analítica antes que al facultativo y él mismo sabe el resultado de la analítica y tiene que saberle interpretar, ¿no? Y ¿qué es eso de que tengo una hemoglobina más alta que otra y ya la ansiedad de tener esa extra de información, pero sin saberla interpretar adecuadamente, porque no está preparado para analizar e interpretar una información que sí puede interpretar un profesional asistencial, ¿no? Por mucho que le empoderemos, nunca estará al mismo lugar que un profesional asistencial, siempre habrá esa pequeña simetría de información. La podemos equilibrar, pero nunca podremos, igual que yo si hablo con un arquitecto, el arquitecto tendrá mucho más información que yo, o si un profesional de neumología tendrá mucho más información que un paciente, ¿no? Por la propia formación que tiene, ¿no? Entonces, aquí hay un proyecto importantísimo de preparar al paciente y evitar esa brecha digital, que es lo que también, por ejemplo, me preocupaba a la hora de seleccionar a pacientes o mayores o que están en zonas rurales que no entienden la terminología o la forma de cómo gestionarla. Y es ahí la alfabetización que vuelve otra vez sobre la mesa, o sea, solo que ahora vuelve a nivel de alfabetización digital. Antes hablábamos del Health Literacy, cuando realmente era un paciente que quería acceder a la información y había una simetría muy importante, muy marcada entre el profesional asistencial y el paciente, y ahora lo situamos al plano digital. Nos encontramos con el mismo escenario que hace 30 o 40 años, solo que en las herramientas digitales. Si antes lo pudimos conseguir, yo creo que ahora es el momento de aprender de la experiencia y ayudar al paciente a saberse manejar con estas herramientas que al fin y al cabo le van a ayudar, tanto a él como al profesional
Se me ocurre una pregunta, Priscila y José, a ver quién de los dos se anima a esto. Renato yo sé que sabe la respuesta. Y a ver, porque sabe cómo es Chile y yo sé cómo es Argentina, que es otro mundo, nos separa el Atlántico. Pero vamos a ver, nos vamos a la península ahora. ¿Qué tiene esta cuestión de las organizaciones de pacientes para aportar a la advocacy? A ver, pero la advocacy digital, o sea, no solo en el contexto de acto médico ordinario, que sí empezamos a conocer que lo tiene, pero en el acto de la advocacy digital, de la transformación digital. ¿Quiénes serían así brevemente escenario y actores? Cualquiera de los dos, si quiere lanzarse con esto. Bueno, José Miguel ya lo adelantaba antes, ¿no? Cierta presión, ¿no? Ahora ya daré paso ya a él, pero el Foro Europeo de Pacientes está haciendo una labor muy importante para incorporar toda la parte digital en los países miembros, y en ese sentido todas las asociaciones de pacientes están haciendo también una labor muy importante a la hora de preservar los derechos de los propios pacientes, ¿no? De sus propios pacientes, sus asociados, ¿no? La Asociación Española de Diabetes, la de Cardiología, Neumología, o sea, todas esas asociaciones que atienden una patología determinada, ¿no? de pacientes, están haciendo una labor muy importante interna para que ese usuario de esa asociación sepa desenvolverse de una manera ágil y adecuada en el uso de las herramientas, ¿no? Las redes sociales también están haciendo una labor muy importante, cada vez más perfiles de pacientes experimentados, que llamamos el paciente experto, que sabe liderar no solamente su patología, sino las herramientas digitales y sabe ayudar a otros pacientes a empoderarles y hacerles útiles en esas herramientas. Y aquí hay unas iniciativas muy interesantes. Doy paso a José Miguel, que seguramente que tendrá que añadir más iniciativas. Pues sí, es un tema recurrente, María Isabel, y yo creo que es recurrente porque hemos llegado a un punto en el cual a esa alfabetización sanitaria, que es lo que comentaba Priscila, de qué pasa con la hemoglobina, que yo lo primero que le digo a alguien es no mires a Google, no vayas a Google a buscar esa duda, ¿vale? Porque claro, ahora los pacientes y los profesionales nos hemos puesto en un plano de igualdad. Entonces, ahora es cuando nos falta a todos esa alfabetización sanitaria acompañada de la tecnológica, además. Con lo cual, yo algunas veces he planteado una idea que no me parece muy loca, y es porque ya que estamos alfabetizando sanitariamente a las personas, a los enfermos de una patología, con sus organizaciones de pacientes, con su paciente experto, hagamos también una alfabetización digital. Si vamos a utilizar los medios digitales, hagamos las dos cosas. Enseñemos qué es la hemoglobina y enseñemos cómo se realiza esta medición en un dispositivo X. Y como se dice en España, matamos de un pájaro de un tiro, ¿no? Pero es cierto que esa brecha va a ser muy difícil salvar. Va a ser muy difícil salvar porque no tenemos medios para hacerlo. Hasta el punto de que no tenemos profesionales sanitarios expertos en enseñar tecnología sanitaria a los pacientes. Entonces, ya el tema ya se nos va haciendo cada vez más grande, ¿no? Necesitamos mucha formación a nivel tecnológico y a nivel de cómo repercute la tecnología tanto en los pacientes como en los profesionales. Es Gracias. como finalizo ahora. Gracias, José y Priscila. Mauricio. Mauricio. Bueno, yo estuve muy aprendiendo muchísimo de ustedes, de verdad, muchas gracias. Síganos por favor en Twitter, ya hay algunos comentarios en Twitter respecto a lo que ha comentado Priscila, lo que ha comentado José Miguel, lo comentaste tú, María Isabel, Renato. Podemos seguir ampliando esta conversación en Twitter, así que fantástico. Las redes de Vivarium son @VivariumHealth. Para que lo puedan seguir y seguir las conversaciones que tenemos. Muchas gracias a los cuatro. Fantástica la moderación de Renato y de María Isabel. Muchas gracias. Y bueno, y de nuevo quedó abierto para hacer un tercer episodio de esta conversación que parece que se sigue extendiendo dada la magnitud de los temas. Así que maravilloso contar con ustedes de nuevo y poder seguir avanzando porque esta dinámica de hoy incluso facilitó abordar todavía más temas que habíamos dado en la anterior ocasión. Así que muchas gracias, Isabel, muchas gracias, Priscila, muchas gracias, José Miguel, y muchas gracias, Renato. Y bueno, estaremos en contacto. Entonces, síganos en las redes de Vivarium Health.
y también en nuestra página web vivariumhealth.com. Gracias de nuevo. Muchas Gracias. gracias Adiós, a buenas todos. tardes. Hasta muy Gracias. pronto. Gracias. Adiós. Chao, un Hasta gusto. luego.